San José del Callao. Estimados participantes, si hubiera alguna duda o consulta, agradeceríamos puedan escribirlos en el chat de comentarios. Minutos antes de terminar la sesión, la doctora absolverá sus dudas e inquietudes. Bueno, sin más preámbulos, ya siendo las 7 p.m., daremos inicio a la segunda clase. Adelante, doctora. Ok, gracias. ¿Me confirmas si ya estoy compartiendo mi cámara? No sé si, a ver. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo mi cámara? ¿Me confirmas, por favor? Aún no se logra ver. A ver, déjame chequear entonces. Share screen, a ver. A ver acá. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, doctora, ya se logra ver la presentación. Ok. Ay, no, cancelar. Ok, acá estamos. A ver, sí. Entonces voy a darle para que crezca. Perfecto. Ok, ahora sí. ¿Sí? Sí, adelante, doctora. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, yo soy neumóloga efectivamente en el Hospital San José y nosotros tenemos un área COVID que, bueno, hemos logrado realizar gracias al trabajo de un equipo que se ha hecho presente y un poco vamos a hablar de todas las cosas que hemos tenido que ir manejando y reforzando algunos conceptos también entre nosotros para hablar todos el mismo idioma. Ok, sin más preámbulos, bueno, esta es una foto a la microscopía electrónica del COVID, del SARS-CoV-2, que es el agente causal del COVID-19, y también acá pueden ver en flechas, ¿no? Estas flechas ahí al COVID en medio del epitelio respiratorio. Y bueno, para comenzar, ¿qué cosa es la infección respiratoria aguda grave? Esa es la definición que usa la OMS, ¿no? Para hablar de todo tipo de infección respiratoria, valga la redundancia, todo, independientemente del microorganismo causal, que se asocia, es un síndrome de fiebre, temperatura mayor o igual a 38, que tiene tos, más de 10 días de evolución y que requiere hospitalización. El grave es por lo que requiere hospitalización. Y de hecho la ausencia de la fiebre no descarta que haya una infección de fondo. Esta es la definición operativa, ¿no? Con la cual va a trabajarse a nivel internacional. Y esto es bien importante porque es la definición con la que se ha manejado varios tipos de síndromes, no solamente lo que es el COVID-19, sino las epidemias anteriores o los brotes anteriores de infecciones respiratorias, como fue el SARS, el primer SARS, lo que es el MERS, ¿no? Anteriormente, y las epidemias o los brotes de influenza que han tenido, así como otros brotes de infecciones respiratorias. Como ya dije, es independientemente de la etiología del germen, la definición es la misma, es la definición operativa que usa la OMS. Para lo que es específicamente COVID, nosotros tenemos y manejamos la definición operativa que salió en la resolución del MINSA, que es esta, ¿no? Se define a todo caso sospechoso, ¿no? Aquella persona con infección respiratoria aguda y que tenga al menos 2 o más de las siguientes: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre, que tenga además, ¿no?, la posibilidad de un contacto con un caso confirmado en los 14 días previos al inicio de los síntomas o historia de residencia a alguna de las zonas en las que se han descrito casos con COVID, también en los 14 días previos al inicio de síntomas. Y anteriormente también se mencionaba el historial o la residencia en países donde había transmisión comunitaria del COVID, también 14 días antes previo al inicio de síntomas. Y la otra definición de caso sospechoso era cualquier persona, ¿no?, con una infección respiratoria aguda grave, nuevamente la definición: fiebre, tos, dificultad respiratoria que requiere hospitalización. O sea, la idea es que si ya era grave, ¿no?, de hecho era un caso sospechoso, y si no era grave, era moderado o leve, podía ser un caso sospechoso si además contaba con el antecedente de contacto o el historial de haber ido a una zona de riesgo.
En cambio, el caso confirmado es aquel que ya tiene una prueba confirmatoria, valga la redundancia, que va a ser, tenga o no tenga signos o síntomas clínicos. Una vez que ya tiene la prueba, ya se le considera un caso confirmado. Siempre se ha hablado de los factores de riesgo y estos factores de riesgo básicamente son para lo que es mayor mortalidad, mayor severidad de los cuadros. Principalmente las comorbilidades, ¿no? Ya conocemos, esto lo han venido repitiendo en todas las instancias, ¿no? Las pacientes con cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alteraciones del metabolismo, principalmente diabetes, los pacientes renales, que son los que tienen también asociada una mayor mortalidad dentro de todos los grupos de riesgo, pacientes con condiciones hepáticas, cirrosis, por ejemplo, alteraciones como hemoglobinopatías, condiciones neurológicas crónicas, historial de convulsiones o enfermedad, trastornos neuromusculares, etc. Ya. Y acá donde dice participantes, ¿no? No, ya está tu nombre ahí. Pues. ¿Ya está ya? A ver. ¿Alguien en el... los micrófonos? Por favor, gracias. Ok, acá no está escrito, pero también dentro de lo que es comorbilidades y en la parte metabólica debe considerarse obesidad, que dicho sea de paso, cuando uno mira factores de riesgo es probablemente tan o más importante que la propia diabetes. El paciente obeso de por sí tiene un factor de riesgo para mortalidad. Las edades extremas, los bebés menores a 2 años y las personas mayores de 65. Dicho sea de paso, yo en esta presentación voy a hablar básicamente de adultos porque soy neumólogo de adultos, así que todo esto que voy a hablar es básicamente para adultos. En lo que es condiciones inmunosupresoras, bueno, VIH a la cabeza, pero también hay otros factores de inmunosupresión como el uso de terapias corticoideas y otros inmunomoduladores. Gracias. Y bueno, vamos a tener también algunas situaciones especiales como pueden ser los niños y pacientes, mujeres gestantes. Inclusive hasta 2 semanas. Así están haciendo, sí. Sus micrófonos. Digo, sí, yo no lo veo, estoy en el cuarto. ¿Sí pueden decir por favor? Ok, gracias. Ok, antes de comenzar y en lo que es prevención, me gustaría hablar básicamente de todas las precauciones o prevenciones que debemos tener todo personal de salud, tanto para nosotros mismos como para con los pacientes. Y básicamente las precauciones estándar a tomarse en todo momento van a ser, sobre todo al atender a los pacientes, lo que es la higiene de manos, la higiene respiratoria, el uso adecuado del EPP, del equipo de protección personal, lo que son prácticas seguras en inyección, manejo de objetos punzantes, evitar obviamente las lesiones, lo que es la limpieza y desinfección de los equipos, el ambiente, también hay que tener en cuenta en dónde se va a localizar al paciente, el manejo y la limpieza de la ropa usada, de la ropa sucia y de los residuos. Todo esto va a ser importante tanto en el ambiente intrahospitalario como también en el paciente que está en ambulatorio. Y bueno, de la higiene de manos creo que todos manejamos los conceptos de lo que es lavado de manos, ¿no? Las técnicas que están descritas y también lo que es el uso del alcohol gel. Básicamente lo que hay que recalcar es que debe hacerse todo el protocolo de desinfección y de higiene. En el caso del uso del alcohol gel, debe ser usado si las manos no se ven sucias, pero uno ha tenido si uno cumple esto de los 5 momentos de higiene de manos que vamos a ver posteriormente, o sea, si las manos no se ven francamente sucias, uno puede usar el alcohol gel y debe hacerlo por lo menos por 20 a 30 segundos. En cambio, lo que es el uso del jabón y agua corriente, ¿no? Con el secado con una toalla descartable, debe ser por 40 a 60 segundos cuando se ve en las manos francamente sucias y o ha estado contaminadas con algún tipo de material orgánico sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a ver los 5 momentos que es sobre todo antes y después de cualquier contacto con el paciente
antes y después de cualquier tipo de procedimiento en el cual uno va a estar expuesto a algún tipo de fluido corporal y después del contacto con algún tipo de artículo o enser que está potencialmente contaminado del paciente. Entonces esos son los 5 momentos en los cuales tenemos que aplicar nuestra higiene de manos. También respecto a lo que son precauciones, ¿no? Sabemos que tenemos que tener las precauciones respiratorias, como son el cubrirse, en el caso del paciente, la nariz, la boca, al estornudar, al toser, y nosotros a nivel hospitalario los manejamos obviamente con una mascarilla quirúrgica durante toda su estancia, salvo lo que es para comer, e idealmente el paciente que está aislado en casa también debe, sobre todo si está en un ambiente compartido, usar una mascarilla quirúrgica. Si está en un ambiente aislado, puede estar sin la mascarilla, pero hay que tener la recomendación de que tiene que cubrirse si es que en forma inoportuna hace esto de toser o estornudar, para evitar justamente que se diseminen las partículas infectantes. Todo lo que usa el paciente que se contamina con secreciones tiene que ser desechado, ¿no?, de inmediato, y obviamente tiene que ser puesto de manera adecuada en un reservorio o un recipiente que ya no va a estar a exposición de otras personas. La técnica, como ven ahí, es estornudar o toser dentro del codo si es que no hubieran pañuelos disponibles. Ya hemos hablado de la higiene de manos, ya sea con alcohol gel o con agua y jabón. También el uso de las mascarillas. Normalmente en anteriores epidemias solamente se usaba cuando el paciente tenía síntomas respiratorios. Ahora obviamente por ley se hace para todos los individuos. Y recalco esto de anteriormente porque en realidad estas son las definiciones o lo que se ha manejado ya para las infecciones respiratorias como definición operativa. Estas son las definiciones de la OMS. Entonces estas son indicaciones no solamente para COVID, sino en realidad son indicaciones para todo tipo de infección respiratoria en general. O sea, puede ser aplicado también para influenza. Respecto a lo que es el aislamiento, el enfermo debe aislarse, obviamente, una vez que sospecha que es potencialmente contagioso, y obviamente si está confirmado, con mayor razón. Inclusive, ¿no?, la idea es que ya no debe exponer a otros con besos o con apretones de manos o con abrazos, debe evitar el contacto cercano con las personas que están potencialmente infectadas, ¿no? Entonces, estas son precauciones generales que se debe tener tanto para las familias como para las visitas, me refiero en la casa, y los trabajadores sanitarios que van a estar tanto a nivel de comunidad como también a nivel intrahospitalario. El EPP básicamente va a depender del tipo de exposición que uno tenga, ¿no? Entonces la higiene de manos es universal, como ya dijimos, en los 5 momentos en los que vamos a estar expuestos al paciente. El caso de guantes, si es que va a haber contacto con sangre y fluidos corporales, secreciones, exposición a piel no intacta, a mucosas, etc. El uso de batas, si existe la posibilidad de salpicaduras o de aerosolización de partículas provenientes del aparato respiratorio. Y en algunos casos, como cuando ya hay procedimientos que generan aerosoles, el uso de gafas, de máscaras médicas para protegerse, que es lo que vemos ya en las áreas de hospitalización. Esto es básicamente para el personal de salud que va a estar expuesto. Insisto, esto lo usamos ahora para COVID, pero se ha manejado también para otras epidemias como lo que fue influenza en su momento. Estas son las precauciones para gotas o para el material aerosolizado de secreciones respiratorias. En cuanto al trabajador de salud, tiene que usar una mascarilla. Idealmente nosotros ya no usamos solo máscaras quirúrgicas, usamos las N95, aunque en situaciones de escasez pues se ha tenido que usar las quirúrgicas eventualmente, y el uso de gafas protectoras. Y en lo que es el paciente también, ¿no?, tiene que tener ciertas precauciones para evitar la diseminación de estas gotas, como ser colocado en un área de aislamiento, idealmente en una habitación individual. Si no pudiera hacerse en una habitación individual, en todo caso tiene que ponerse en una habitación en la que haya
pacientes con el mismo cuadro o con la misma sospecha de infección, confirmada o sospechosa, tiene que estar separado del otro paciente al menos por 1 metro de distancia entre cama y cama. Idealmente, lo mínimo es 1 metro, pero idealmente deberían ser 2. Y la idea es que ese paciente no se esté movilizando fuera de esa habitación, y en caso tuviera que salir fuera de esa habitación por una extrema necesidad, pues debería portar máscara sí o sí necesariamente para moverse fuera de esa área. Entonces, aquí vemos, estas son las que usamos nosotros, habitualmente todo el personal de salud, las N95, pero principalmente en las áreas COVID, obviamente, y además en los procedimientos que les quiero mostrar, que son aquellos que tienen mayor riesgo de generar aerosoles, ¿no? Que es todo aquello que implique obtener secreciones del tracto respiratorio, ¿no? Aspiración de secreciones, intubación, en el caso de los médicos, por ejemplo, que intuban para procedimientos quirúrgicos o para ingresar al paciente a ventilación mecánica, por ejemplo, durante la reanimación cardiopulmonar. De hecho, ya la forma de reanimación se ha cambiado, ya no se hace la respiración boca a boca por esa razón. Para procedimientos diagnósticos como la broncoscopía, para lo que es nebulizaciones, dicho sea de paso, también eso ha cambiado ahora con la pandemia, ya no nebulizamos en las emergencias a las crisis asmáticas, por ejemplo. Y aquí hay algo bien importante, los sistemas de administración de oxígeno, como pueden ser las cánulas de alto flujo o las ventilaciones no invasivas, también generan aerosoles. Y eso es importante porque el personal de salud que está en esas áreas críticas va a estar obviamente más expuesto y por lo mismo tiene que usar todas las precauciones, como son estas que ya hemos mencionado del EPP y del uso de N95. En todo momento, ¿no? Debe usarse esta protección. Entonces, también antes ya de la pandemia, nosotros hacíamos esto para los pacientes con sospechas de tuberculosis, porque básicamente se transmiten de la misma forma, ¿no? Por la aerosolización de las partículas respiratorias o las gotitas de Fluker, donde se encuentran los patógenos respiratorios. Y esta es la forma, sí, perdón. Sí, esto de aquí es lo que tienen que usar, el N95, como ya hemos dicho, tiene que usar su respirador, la N95, la bata, la protección para los ojos y los guantes, sobre todo en estas áreas que ya mencionamos, donde se van a generar aerosoles. En el caso del paciente ya hemos hablado de que debe tratar de ponerse en una habitación individual y si no se puede, que esté en la misma habitación gente que la que sospechamos la misma patología, por ejemplo, todos COVID o todos sospechosos COVID. Y obviamente se evitan las visitas, se evita el ingreso de personas que obviamente no están enfermas. Y lo ideal, obviamente en nuestro medio no necesariamente se cumple. Si yo tengo una sala donde se va a hacer procedimientos de tipo broncoscopía o aspiración de secreciones, o una unidad crítica donde sé que va a haber material aerosolizado, debería este ambiente tener una ventilación natural adecuada, o sea, una buena ventilación natural, que lo que se estima es que tiene que tener más o menos 160 litros por segundo como flujo de aire. Idealmente deberían ser salas a presión negativa, lo cual en nuestro medio es prácticamente inexistente, pero idealmente lo que se puede hacer es tratar de optimizar la ventilación natural, tratando de mejorar los flujos de aire. Y lo más importante es que cuando se coloque en la N95 el respirador, se tiene que hacer una comprobación de si se está poniendo bien o no el respirador antes de entrar a la habitación aislada. Y esta es la técnica, se coloca el respirador, ¿no? Y lo que se hace es dos tipos de confirmación, la confirmación positiva y la negativa. La positiva es exhalando, es como que uno sopla. Al soplar, uno tiene que ver si por los bordes, los rebordes de la mascarilla, hay alguna salida de aire, de flujo, y se siente. Si no hay ninguna salida, se hace la repetición y aparentemente está bien. Luego se repite, pero esta vez ya tomando aire, inhalando profundamente. Entonces es posible que cuando uno haga esta inspiración profunda, esta inhalación profunda, uno siente que la mascarilla, el respirador se fija más hacia uno, ¿no? Y no permite que haya más entrada de aire. Entonces,
Eso debe hacerse antes de entrar a una habitación contaminada o potencialmente contaminada con aerosoles. Pasando ya de lleno a lo que es ya la infección respiratoria aguda, toda la primera parte era lo que era la parte de prevención en cuanto a manejo de protección respiratoria, EPPs. Ahora sí llevamos de lleno lo que es las infecciones respiratorias agudas graves. Básicamente la idea de esta ponencia, entiendo, es primero reconocerlas tempranamente porque en general cualquier tipo de infección respiratoria aguda, si es reconocida a tiempo y se trata desde un inicio, tiene un mejor pronóstico, ¿no? Insisto que la definición de infección respiratoria aguda grave no es exclusiva para COVID, es para todo tipo de infección respiratoria aguda, o sea, por cualquier otro germen. Entonces, cuando vemos, nosotros podemos hacer lo que se llama los 3 niveles de prevención, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es antes de que la persona adquiera al agente, adquiera al organismo causante de la patología, en este momento. Entonces aquí es donde viene el tema de vacunas, el tema de lavado de manos, el tema de prevención primaria en general. Una vez que el paciente lamentablemente ya se expuso, no tuvo el distanciamiento social, no tuvo las medidas de prevención, higiene y cuidados de mascarillas y protección respiratoria en general, efectivamente se infecta y lo que va a suceder es va a dar un periodo de incubación y la progresión a enfermedad que puede tener etapas subclínicas o asintomáticas, las etapas clínicas, donde ya se ve la neumonía o la enfermedad un poco más severa, y luego ya las enfermedades críticas, como vamos a ver, la sepsis, el shock séptico, que pueden o no llegar a la muerte, ¿no? Es que lo que vemos aquí en el último escalón. Bueno, en cada etapa o antes de cada etapa nosotros podemos ir interviniendo. Una vez que el paciente ya está infectado, ¿no? La idea es diagnosticarlo tempranamente, eso es la parte de la prevención secundaria, e iniciar la terapia lo más precozmente posible porque en general se dice que toda neumonía, por ejemplo, y no estamos hablando de COVID aquí, sino en general neumonías bacterianas, sí se da una terapia antimicrobiana precoz, antes de la primera hora o idealmente o antes de las 8 horas, ese paciente tiene un mejor pronóstico que si se retrasa el inicio de la medicación adecuada, el retraso del antibiótico para neumonía de la comunidad en general. Cuando se sospecha de infección bacteriana estamos hablando. Para otro tipo de gérmenes también lo ideal es una atención precoz en cuanto a los cuidados de soporte. Y lo mismo cuando ya vemos casos más graves, como lo puede ser un shock séptico o un síndrome de distrés respiratorio, la reanimación temprana de ese shock o el uso temprano de ventiladores, por ejemplo, que es un distrés respiratorio, también va a evitar lo que es una discapacidad permanente o la muerte. Entonces la idea es que podemos intervenir en disminuir la progresión del daño y disminuir las secuelas a largo plazo, si es que se interviene en estos diferentes puntos, ¿no? Entonces, un poco para poder ver cómo se va a manejar esto específicamente para COVID, vamos a ver cómo es la evolución, ¿no? Todos sabemos que va a haber un grupo de gente que va a ser, una vez infectado, va a estar asintomático o va a ser síntomas muy leves. De hecho, el 80% va a ser estos síntomas leves. Y acá quiero resaltar que en la primera semana de la enfermedad es prácticamente así, de síntomas leves, casi como un resfrío. Entonces, en la primera semana realmente no vale la pena hacer mayores estudios ni mayores manejos como lo vamos a ver al final en lo que es manejos. Hay un grupo que va a progresar a lo que es una neumonía, algunos podrán ser manejados ambulatoriamente, los leves, y otros más graves, ¿no? Se tendrán que manejar en hospitalización, y algunos progresarán a lo que son los cuadros de más gravedad como shock séptico o síndrome de distrés respiratorio agudo, y finalmente fallecen. ¿Cuál es la proporción? 80-5-15 más o menos, perdón, 80-15-5, 80% son leves o asintomáticos, 15% son estas neumonías moderadas, si se quiere, o no lo que son
tendrían que llamarse graves, pero no críticos, y un 5% de críticos que sí son los que van a requerir soporte en área crítica o cuidados intensivos. Y eso es bien importante porque esto va a ocurrir en el tiempo, ¿no? La primera semana, como ya dije, van a ser los cuadros leves, más o menos el punto de corte es alrededor del día 5, del día 7, donde si es que el paciente progresa a severidad, va a dar los cuadros un poco más severos, y a partir ya de lo que vendría a ser la segunda semana, ese es cuando se empieza a disparar la severidad del cuadro. Vamos a ir viendo esto progresivamente a medida que se va desarrollando la charla. Les voy a mostrar aquí lo que son todos los síndromes asociados con COVID, y esto lo vamos a ir desmenuzando uno por uno. Pero lo que quiero resaltar es como un semáforo, ¿no? Estos primeros cuadros que están en verde son aquellos que en teoría pues, se pueden manejar sin ningún problema en forma ambulatoria. Este amarillo pues va a depender mucho de si hay la disponibilidad, de si hay camas. Idealmente debería ser manejado en hospitalización. Y esos que están en rojo, básicamente son los síndromes críticos que idealmente deben ser manejados en una unidad crítica o de cuidados intensivos. Entonces vamos a tener, como le digo, cuadros no complicados, síntomas leves, la neumonía leve, la neumonía grave, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la sepsis y el shock séptico, que los vamos a ir desarrollando. Entonces, entre lo que es enfermedad leve, básicamente pacientes van a tener fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, rinorrea. No es muy diferente del resfriado clásico. Dolor de cabeza, malestar, dolores musculares. Yo podría decir que lo que vemos nosotros habitualmente en consulta de COVID es que lo que les suele fastidiar mucho es el dolor muscular, el dolor de espalda, que es muy diferente del resfriado habitual, más parecido al de influenza, un dolor de cuerpo muy, muy terrible, y eso quizás es lo que diferencia más a los pacientes con COVID. Y una tos clásicamente seca y bastante incómoda. Diarrea y vómitos también. Dicho sea de paso, los pacientes que vemos que tienen diarrea suelen ser los que tienen mejor pronóstico. Acá no he mencionado lo que son anosmia y ageusia, pero también suelen ir con un mejor pronóstico. Y hay que recordar que algunos pacientes pueden no tener fiebre, pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, a veces no se manifiestan del todo, y algunas personas mayores, en general con neumonía, no solamente COVID, pueden no tener fiebre, así que eso no siempre es diagnóstico para estos grupos de edad. Y en algunos casos, cuando ya empiezan a haber complicaciones, puede haber deshidratación y falta de aire. O sea, la idea es que en el leve no debiera presentar el paciente disnea o deshidratación. Si ya tiene eso, se le otorga un punto de severidad y ese paciente ya tiene que idealmente ser manejado a nivel hospitalario, ¿no? La deshidratación y la falta de aire es un indicador de mayor severidad. Entonces, si no está dentro del grupo anterior, los leves, ¿qué me puede sugerir que esto ya es grave? IRAC grave. Que el paciente, por ejemplo, sobre todo las personas mayores que pueden no tener fiebre, a veces se presentan solamente con menor actividad, mareos, confusión inclusive. Algunas veces solamente dicen incoherencias, letargo, debilidad, convulsiones, ver la orina, si es que está orinando menos. No todos presentan dificultades para respirar, algunos solamente hay algo de cianosis, lo que se ha llamado la hipoxia feliz, en el caso de COVID. Las flemas pueden a veces tener sangre, dolor en el pecho, respiración audible, ¿no? Donde ronca o silba el pecho, fiebre alta y otros síntomas en los que uno va viendo que el paciente se va deteriorando y ya me configuran una infección respiratoria aguda grave. Si los discriminamos por órgano afectado, entonces respiración rápida, ver si hay uso de musculatura accesoria. En obesos no lo vamos a ver, en gente delgada sí. Sí podemos ver la cianosis en uñas, los tirajes nuevamente en gente delgada, la auscultación, inclusive a veces sin estetoscopio podemos escuchar sibilantes y estridor. A nivel de lo que podemos ver en piel, por ejemplo, en uñas, llenado capilar lento, pulso débil, extremidades frías o piel marmórea inclusive, disminución de la orina, presión baja. Ya mencionamos las alteraciones del estado mental, confusión, irritabilidad y lo que es deshidratación y todos los signos de deshidratación.
con incapacidad de beber o con demasiado decaimiento. Entonces todo eso ya configura una infección más grave, ya no nos quedamos en el estadio de leve, y esos pacientes ya tendrían que ser manejados en el siguiente nivel de atención, o sea, ya no ambulatorios. Entonces, dentro de todavía lo que es neumonías leves, ¿no? Vamos a tener un paciente que va a tener fiebre, va a tener tos, puede tener alguna dificultad, pero vamos a ver que hay diferentes scores que nos van a decir cuándo esto es leve versus una neumonía más grave que tiene más infiltrados y que adicionalmente tiene una frecuencia respiratoria más elevada, mayor de 30, la saturación ya empieza a caer al aire ambiente y ya empiezan a haber signos, como ya dijimos, de dificultad para respirar, como es la incapacidad para hablar o el uso de musculatura accesoria. Uno de estos parámetros es este CURB-65 o el CRB-65, que hace mucho tiempo se viene usando para neumonías de la comunidad, donde estas son las siglas, ¿no? De C, confusión, la U viene de la urea, en el CRB no se usa la urea, no está disponible el laboratorio, se puede usar sin la U. El R es de la frecuencia respiratoria, si es mayor a 30, el B es de la presión arterial, si está a menos de 90 la sistólica, menos de 60 la diastólica, y 65 es mayor de 65 años. Y esta escala o este CURB-65 o el CRB básicamente nos sirve porque a medida que tengamos más puntaje, la mortalidad es, como pueden ver aquí, mayor, ¿no? Cuando no hay ningún puntaje, la mortalidad a los 30 días es muy baja. Cuando hay un puntaje de 5, la mortalidad es bastante alta. Entonces, en base a estos puntajes, básicamente es que uno puede tomar la decisión si es que esto puede manejarse a nivel ambulatorio o si se puede manejar o sería preferible manejarlo en el hospital. Como pueden ver, a partir del puntaje 2 ya es preferible, ¿no? Hacer un tratamiento hospitalario. Yo sé que a veces esto no es posible, una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad que a veces por falta de camas no hacemos. Lo que estamos hablando aquí es el ideal, ¿no? Y obviamente si ya tiene un puntaje de 3 o más, ya es una neumonía severa e inclusive con el caso 4 y 5 la posibilidad de ingresar a cuidados intensivos. Entonces, obviamente, pues es un poco difícil tener esto todo en la memoria, pero la idea es considerar que hay formas, ¿no? Básicas de poder ir teniendo. No son muy difíciles, son básicamente 4 parámetros si no consideramos el tema de la urea. A veces no es posible tener laboratorio, entonces nos guiamos por el estado mental, frecuencia respiratoria, presión, que eso sí tenemos todos, y la edad. Y ya con eso uno puede tener una idea de gravedad, ¿no? Entonces, más de 2 va al hospital, más de 3 ya va a UCI. Esto era a veces una broma cuando uno era residente, no sé si hospitalizarlo, si mandarlo a su casa o si mandarlo de alta, pero bueno, esto nos va a ayudar mucho a poder definir eso, ¿no? Como para poder hacer seguimiento. Sobre el diagnóstico diferencial ya de una neumonía, estamos hablando ya de un paciente que ya es un poco más severo, y tenemos que pensar de que pueden ser varios gérmenes involucrados, no solamente pensar en COVID, ¿no? Hay un montón de virus en el ambiente, no es solamente COVID, de hecho cuando vemos algunos de los resultados, vemos que se está haciendo panel viral a varios pacientes para ver si hay otros virus asociados. Aparentemente ahora todo es COVID, pero no es así necesariamente, ¿no? Entonces hay otros virus que potencialmente pueden estar causando eso, estas infecciones. Hay bacterias también que pueden estar coexistiendo o coinfectando a la par que el virus. Recuerden que en la mayoría de las infecciones virales el virus llega y sobre ese paciente previamente infectado por el virus las defensas bajan a consecuencia de la enfermedad viral y esto es terreno fértil para que ingresen gérmenes oportunistas, bacterias oportunistas o inclusive hongos. Entonces las posibilidades de gérmenes son múltiples, como pueden ver, e inclusive las infecciones intrahospitalarias también son factibles en el paciente que ya está internado. El siguiente síndrome que vamos a ver asociado a infección respiratoria aguda grave es el síndrome de distrés respiratorio agudo.
La definición básicamente está dada por estos 4 ítems, ¿no? Tiene que aparecer un cuadro de nuevos síntomas o de deterioro en un paciente que ya está, digamos, enfermo, por lo menos perdón, acá apareció un video. A ver, voy a cerrar esto. Ya está. La aparición del cuadro clínico o de nuevos síntomas respiratorios, ¿no? Con deterioro en menos de una semana. En la radiografía van a aparecer opacidades bilaterales, una placa que se parece mucho a la del edema agudo de pulmón, pero que no tiene explicación por una causa cardiogénica, lo que se llama un edema no cardiogénico, que debe ser justamente la primera causa que se tiene que descartar. Y en lo que es la oxigenación van a haber parámetros bien claros en base al PAFI, que se va a catalogar como leve, moderado o severo. El SARS, el síndrome de estrés leve, va a ser aquel que esté menos de 300, el moderado va a ser el que esté menos de 200, el PAFI, y el severo el que esté menos de 100. Y la mortalidad obviamente va a ser mayor a mayor severidad de este distrés, ¿no? Según el nivel de PAFI, como vemos, si el PAFI está en menos de 100, la mortalidad es de 45%, si es menos de 200 el PAFI, la mortalidad es de 32%, y en el leve es del 27%. Eso explica un poco por qué tenemos pacientes que logran o no logran salir, esto ya se ha evaluado, e independientemente de la causa del distrés, o sea, independientemente del agente patológico implicado, en general el paciente que llega a distrés va a tener el riesgo de mortalidad en relación a estos niveles de PAFI. Pero no todos tenemos la posibilidad de tener AGAs, ¿no? Ni la posibilidad de tener todo el laboratorio. Entonces, se ha usado un criterio que es el SAFI. El SAFI es la saturación de oxígeno sobre la FiO2. Y cuando no hay gases arteriales, pues se puede usar el SAFI, que para lo que es el síndrome de distrés respiratorio, la definición es aquel SAFI menor o igual a 315, o sea, ya no es el menor a 300, sino es 315 en posición de pie, y en posición en decúbito menor a 264, ya sería la definición de síndrome de distrés respiratorio agudo. En la definición también hemos visto que se habla del PIP. Yo no he querido entrar mucho al PIP porque estamos en una charla para lo que es ambulatorio, pero la idea es que para lo que es esta definición de Kigali que le decimos, se elimina el PIP y tenemos una forma de poder valorar síndrome de distrés a nivel ambulatorio. Y si es que no hubieran imágenes, radiografía o tomografía, pues en algunos sitios es más fácil tener ecografías, cosa que aquí en nuestra realidad no, pero también es fácil poder definir con eso la definición operativa de síndrome de distrés. Y la verdad es que este uso de SAFI es tan bueno, ¿no?, como lo que es el PAFI, que es la definición esta de Berlín clásica. Acá es el PAFI y este es el SAFI. Y como verán, pues aquí está la definición. Yo les decía el leve, entre 200 y 300, el moderado de 100 a 200 y el severo es menos de 100. Y acá está lo mismo, pero para el SAFI. Así que, digamos, a nivel ambulatorio, una forma práctica es, tenemos los oxímetros, tenemos la saturación a mano, tenemos el FiO2, que generalmente es el aire ambiente, así que básicamente el SAFI sería la saturación. Entonces es una forma práctica de ver si nuestro paciente está leve, moderado o severo. Y esta es la placa clásica de un síndrome de distrés, ¿no? Placas la mayoría de centros de primer nivel tiene, radiografías de tórax simples. Ojo que no vale la pena tomar tomografías en los pacientes con COVID o en el primer nivel de atención. 1, porque son caras, 2, porque hay mucha radiación, y 3, porque la idea no es tener una sola foto del momento, la idea es tener un seguimiento tanto radiológico como laboratorial para ver progresión. Como ya hemos visto, los pacientes pueden progresar y la idea es poder hacer el seguimiento. Entonces, en la placa se parece, les decía yo, mucho a un edema agudo de pulmón, o sea, un edema de causa cardíaca. Entonces, en el diagnóstico diferencial justamente está esto, el problema cardíaco. Hay otras neumonías que también pueden tener este aspecto, sobre todo las neumonitis por hipersensibilidad,
y otro tipo de neumonías, las hemorragias alveolares difusas, por ejemplo, también, y algunos tipos de cánceres, ¿no? Que se van a aparecer en cuanto al aspecto radiológico. El siguiente síndrome es sepsis, incluido dentro de lo que son las infecciones respiratorias agudas graves, y también en COVID también lo vamos a ver. Para lo que es la definición de sepsis, básicamente se define como una disfunción del organismo causada por una respuesta normal del paciente, del individuo, a una infección. Y hay criterios como es este SOFA, que son las siglas de del inglés, que es la evaluación secuencial de la falla orgánica. Esa sería la traducción. Y se define la sepsis como un cambio de más de 2 puntos en el SOFA basal, si es que hubiera un SOFA basal, o más de 2 si es que partimos de 0, ¿no? Entonces, los criterios que se usan van a ser la parte respiratoria, se usa el PAFI o el SAFI, como ya hemos hablado. Entonces, acá vamos a tener en la parte de arriba los PAFI. Como ven, paciente normal está en más de 400, y a medida que va disminuyendo el PAFI o el SAFI en la parte de abajo, vamos a tener los 4 rangos de severidad. A lo que es coagulación, vamos a tener plaquetas mayor a 150.000, lo que es normal, y los niveles menores con rangos del 1 al 4. Obviamente para este SOFA necesitamos laboratorio, lo que es bilirrubinas, aquí también tenemos menor 1.2 bilirrubinas totales, lo que sería el normal versus los grados de severidad según el valor de bilirrubinas. A nivel cardiovascular, la presión arterial media. A nivel lo que es sistema nervioso central, se usa la escala de Glasgow, que todos conocemos, y a nivel de lo que es renal, se usa la creatinina o el flujo urinario, también se puede estar usando. Lógicamente, para esto necesitamos laboratorio, ¿no? Y en la parte ambulatoria, dependiendo de dónde nos encontremos, no siempre va a estar disponible un laboratorio. Si está disponible AGA o plaquetas, ¿no? El laboratorio en general, pues en buena hora podemos hacer un SOFA y nos podemos dar cuenta claramente si el paciente está crítico, ¿no? Pero debido a esto se inventó lo que se llama el Quick SOFA. El Quick SOFA es mucho más fácil de valorar. Básicamente es definir con una escala de Glasgow, ¿no? Que todos conocemos, si está alterada o no, la frecuencia respiratoria mayor a 22 y la presión arterial sistólica si está menos de 100. Entonces, si se cumplen esos criterios, más de 2 criterios, la mortalidad es más del 10%, entonces tenemos un Quick SOFA de alta mortalidad, es un paciente con sepsis y un paciente con riesgo de mortalidad por sepsis, ¿no? Fíjese que la mortalidad es justamente cuando se suman más de 2 criterios. Y esto es fácil, así que yo les invitaría a que sí piensen esto cada vez que tengan que valorar un paciente. Es muy sencillo, igual que el CURP sin la U, el CRB65, que también se puede usar para monitoreo en el primer nivel de atención si no tengo ningún laboratorio. Básicamente es netamente clínico. Y shock séptico, ya para hablar de uno de los últimos síndromes, que es la presencia de sepsis, ¿no? O sea, la disfunción orgánica, celular, circulatoria, metabólica, que además de todo eso tiene hipotensión que no responde a volumen, o sea, una presión arterial sistólica menor a 100 o una presión arterial media menor a 65, o una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 40 sobre el basal de referencia, ¿no? Entonces, es una sepsis que además de la hipotensión, que no responde a vasopresores, y en algunos casos se añade la definición del nivel de lactato sérico cuando hay la posibilidad de laboratorio, ¿no? Porque nuevamente no todos tenemos laboratorio. Este shock séptico tiene una mortalidad del 40%, así que obviamente si encontramos eso es un paciente altamente crítico y tiene que manejarse en área crítica, ¿no? Entonces se define así, y dentro de los diagnósticos diferenciales obviamente hay que ver cuál es la causa probable del shock. El shock puede ser de origen cardíaco o cardiogénico, porque el corazón tiene una contractilidad deficiente, puede ser por falta de fluidos, hipovolémico. Si es obstructivo, puede ser por ejemplo, por taponamiento cardíaco o por embolia pulmonar masiva,
y puede ser lo que se llama un shock distributivo, y aquí tenemos varios tipos de shock, incluyendo el shock séptico propiamente dicho, que es el shock del que estamos hablando. Entonces, cuando vemos cuáles son dentro de lo que es las infecciones respiratorias agudas, aquellas que requieren hospitalización, los síndromes dentro de lo que son IRAs que requieren hospitalización, aquellos que son graves. La neumonía severa, la sepsis, el shock séptico, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Las laringitis y traqueitis severas, cuando tienen una tos incoercible, ¿no? También pudieran requerir hospitalización. Obviamente aquellos que están con una deshidratación severa, aquellos que tienen una exacerbación de una enfermedad o de una comorbilidad crónica, y obviamente cuando se plantea una coinfección bacteriana severa sobreagregada. En general, la idea es que todos esos casos van a requerir manejo intrahospitalario. Entonces, esta es una herramienta que usa OMS, que sugiere OMS para lo que es un triaje, ¿no? Entonces se evalúa lo primero cuando llega el paciente, las funciones vitales, y vemos si el paciente está con una frecuencia cardíaca más de 130 o menor a 60, o una frecuencia respiratoria menos de 12, más de 30, si está en hipo o hipertermia y una saturación menor al 92%, si no presenta nada de esto, este paciente se puede manejar en un área de bajo riesgo o se le manda a casa, puede ir a una sala de espera. El paciente puede ser totalmente ambulatorio. Si por el contrario presenta alguno de estos, hay que mirar, ¿no?, si es que tiene a lo mejor alguna indicación para poder ser hospitalizado. Por ejemplo, no tolera líquidos, es una diarrea importante, que a lo mejor tiene incapacidad para comer, para beber, se ha desmayado, hay un sangrado activo, hay una alteración del estado mental, o agitación, debilidad en general, o algún disturbio neurológico. En esos casos puede ser manejado en hospitalización área clínica. Si por el contrario ya presenta algún signo crítico, como puede ser alteraciones de la vía aérea con distrés respiratorio, cianosis, estridor, o simplemente ausencia de respiración, o pulso débil, o sangrado, o alteraciones francas de la frecuencia cardíaca, o alteraciones neurológicas importantes, con rigidez de nuca, por ejemplo, y el paciente tiene que ir a un área crítica. Digamos que estos son en general pautas de triaje para cualquier tipo de infección respiratoria aguda, grave, en general, no solamente para COVID, estoy hablando de cualquier tipo de infección respiratoria. Esto sí, específicamente para COVID, ya dijimos que tiene que tener la definición de infección respiratoria, fiebre, tos, el antecedente epidemiológico de contacto, ¿no?, en el caso de la sospecha, o la prueba si es que ya está confirmado. Si no hay ninguna complicación y es un paciente de bajo riesgo, ya vimos que los pacientes de bajo riesgo eran la gente, entre comillas, sin comorbilidad y jóvenes, ¿no? Se le puede dar de alta, se le puede manejar ambulatoriamente. Si es un paciente de alto riesgo, ¿no?, o es un paciente que ya vemos que tiene algún grado de mayor complejidad de su enfermedad, se le puede hospitalizar. Y si por el contrario ya tiene una IRA grave, se debe considerar la hospitalización, y dentro de lo que es la hospitalización, si es grave, tiene que considerarse manejo en un área crítica, ¿no?, porque es un paciente que ya tiene una IRA grave. Y en estos casos ya se puede valorar qué tipo de manejo, no solamente antibióticos, sino en general todo tipo de manejos que vamos a ver cómo se va a administrar. Entonces, obviamente nosotros vamos a tener esto, hay un triaje, la ambulancia va a llevarlos, ¿no?, por ejemplo, de las zonas de los centros periféricos, ¿no?, a lo que es el área de triaje del hospital, y se les va a catalogar en sospechosos o no sospechosos, se les hace todo el protocolo COVID y se procede a hacer el manejo respectivo. Obviamente cada país ha tenido sus propios protocolos y también cada institución tiene sus áreas, cómo ha manejado esto, pero la idea es que hay protocolos ya establecidos para el manejo y derivación de los pacientes. Perdón, la idea es en emergencia, ¿no?, una vez que ya se ha hecho el triaje y hemos valorado que el paciente tiene que ir a una emergencia, lo primero que hay que hacer, el paciente ya está con cierto grado de severidad, es el uso del ABC de la reanimación, ver cómo está la vía aérea, suministrar oxígeno si vemos que el paciente está desaturando,
y dependiendo de la gravedad, si es que requiere o no algún tipo de asistencia ventilatoria, manejar la vía endovenosa para lo que es terapia de fluidos y se evidencia que hay deshidratación o hay hipotensión. Si es que hay algún tipo de sospecha de infección antimicrobiana, también empezar con el uso de medicación antimicrobiana en general y obviamente la toma de exámenes auxiliares que vamos a ver lo que vamos a pedir. La idea es no retardar lo que es el ir a emergencia, lo que es el manejo de soporte, porque todo esto puede contribuir a la mortalidad. Y lo mismo para cuidados intensivos, ¿no? Si el paciente ya tiene evidencia de severidad, que ya hemos visto cuáles son los síndromes graves, debe pasar lo más pronto a cuidados intensivos. Lo ideal es que no se retrase. Sabemos que acá en nuestro medio no tenemos camas casi nunca, así que por eso es que se retrasa, pero sería lo ideal en ciertos casos. Y ojo, no solamente es por el tema del ventilador, ¿no? La idea es todo el monitoreo intensivo que requiere el paciente. Muchas veces se confunde UCI con ventilador y no es necesariamente así. UCI es todo el monitoreo intensivo más lo que es el cuidado obviamente de enfermería, más lo que es el soporte oxigenatorio, que puede no ser ventilación mecánica, pueden ser ventilaciones no invasivas o sistemas de alto flujo, como vamos a ver. En cuanto a pruebas, hay pruebas, como ya todos sabemos, específicas. Tenemos las pruebas moleculares, las pruebas de antígeno y las pruebas serológicas. Al inicio de la pandemia usamos las serológicas porque era lo único que había, pero la verdad no son las mejores, porque como pueden ver en la gráfica, empiezan a aparecer muy tarde. Esta es la línea azul, ¿no? La línea de los anticuerpos. Esto es lo que miden las pruebas serológicas. Y empiezan a aparecer muy tarde en la enfermedad, o sea, empiezan a aparecer después de las 2 semanas, más o menos. Entonces realmente no nos sirven para diagnóstico. Si yo le tomo al paciente en el día 7, o en la primera o en la segunda semana, que es cuando generalmente llegan antes de la semana 2, no me sirve. Entonces la prueba lamentablemente no me sirve de diagnóstico y por eso mismo se le dio pase a las pruebas de antígeno y las moleculares. Las de antígeno son las que se hacen con hisopado nasal. Son buenas siempre y cuando se tomen tempranamente. Generalmente después del tercer día de la enfermedad empiezan a hacerse positivas antes del día 7. Y las pruebas moleculares se pueden tomar por hisopado nasal y orofaringio y son las mejores porque, como pueden darse cuenta, van a ser positivas tanto en la primera como en la segunda semana. Entonces, realmente si tengo que escoger, escojo las moleculares. Lo malo es que demoran, y en nuestro medio demoran más que lo habitual, ¿no? Algunos dicen que debería demorar 24 horas, pero realmente en nosotros casos demoran, a veces han habido entre 3 y 5 días por demoras logísticas, ¿no?, del Instituto Nacional de Salud. Mientras que las pruebas de antígeno generalmente están a los 30 minutos, ¿no? Y eso es una gran ventaja para el diagnóstico. ¿Cómo se toma la muestra? Básicamente el hisopado nasofaringio, con hisopos de algodón o varillas de madera, con hisopos de dacrón o rayón estériles. No usar hisopos de algodón más bien o de madera porque se puede interferir con el resultado. Y también se puede hacer en el caso de las pruebas moleculares hisopados orofaringios que inclusive pueden ser más eficientes porque también se puede captar al germen, al virus a este nivel. Otras muestras que también se deben tomar son muestras microbiológicas del esputo del aspirado traqueal en los pacientes intubados o en algunos casos en cuidados intensivos también se toman muestras de lavado bronquial para ver gérmenes bacterianos asociados como sobreinfección bacteriana. Obviamente hay que tener los cuidados que ya dijimos de precaución de infecciones ante generación de aerosoles, ¿no? Esos son los sistemas cerrados que se usan justamente para evitar que el personal que manipula esto pueda contaminarse. Adicionalmente, también es importante, específicamente para el COVID, sabemos que el COVID es un virus, pero pueden haber sobreinfecciones bacterianas, por lo tanto es necesario hacer hemogramas completos, esputos para bacteriología. No es infrecuente la coinfección con tuberculosis en nuestro medio. Hemos visto varios casos, por ejemplo, de COVID con TBC a la vez. No sabemos qué fue primero, si la TBC o el COVID, pero lo concreto es que llegan con las dos patologías y obviamente buscar
todas las potenciales focos de infección, orina, heces, líquido pleural, peritoneal, líquido cefalorraquídeo y cultivos, hemocultivos, justamente para ver la posibilidad de infección bacteriana intercurrente, sobre todo en pacientes en los que sospechamos sepsis y le vamos a dar antibiótico. Cuando ingresa el paciente al hospital, idealmente se le tiene que tomar una batería, una analítica de exámenes. En algunos casos, pacientes ambulatorios, también le hemos tenido que hacer seguimiento con laboratorio. Como le dije antes, lo ideal en pacientes con neumonías con cierta gravedad es que se manejen hospitalizados, pero a veces por las circunstancias se ha tenido que manejar ambulatoriamente y hay algunos exámenes mínimos, diría yo, que hay que tener. En los hospitales manejamos más o menos esto. Yo diría que hemograma, glucosa, creatinina para todos, gases arteriales, obviamente para los pacientes con mayor severidad. PCR y dímero D específicamente para COVID son nuestros parámetros de severidad, de deterioro, y en base a esto nos guía mucho en cuanto al manejo, más inclusive que deshidrogenasa láctica. Lo que es CPK-MB y CPK generalmente para pacientes con antecedente de comorbilidad cardíaca, perfil de coagulación en algunos casos, no en todos. Tenemos pacientes con COVID y hepatopatía, de hecho hacen transaminitis por COVID, o sea, elevación de las transaminasas por COVID a nivel hepático, pero que es transitorio y realmente pasa solo. Y obviamente ya hemos hablado de los cultivos. Idealmente también como parámetro de seguimiento se puede usar interleuquina 6, ferritina y procalcitonina, pero sinceramente en la mayoría de laboratorios de nuestro medio, salvo los que son particulares, o sea, en los hospitales no los tenemos a la mano, así que esto lo dejo como un ideal, pero realmente en la práctica nos manejamos básicamente con estos 4 primeros. Yo diría que estas son nuestras armas del día a día, ¿no? Que es lo que casi todos los laboratorios tenemos, y bueno, transaminasas y bilirrubinas en algunos casos, así como los cultivos. Imágenes, perdón, se saltó. Hablé hace un momento de lo que era el uso indiscriminado de tomografías, sobre todo en la primera semana en la que realmente no vale la pena hacer el diagnóstico con tomografía. Y mucha gente va a la consulta teniendo tomografías de la primera semana y normales. En la primera semana no vale la pena tomarse ni tomografía ni radiografía y por último ni siquiera exámenes. Si algo se debe tomar, yo diría que es a partir de la semana 2 o a partir del día 5 o 7. Y la idea es hacer un monitoreo, ¿no? Entonces lo ideal, tanto por costo como por beneficio, es hacer un buen seguimiento con radiografías simples. Y este es un estándar que apareció desde el inicio de la pandemia para todos hablar el mismo idioma, ¿no? Para que se den una idea, se divide imaginariamente a la radiografía de tórax en 8 cuadrantes, 4 cuadrantes de cada lado. A cada cuadrante se le asigna un punto, ¿no? Y según si está tomado este cuadrante, ¿no? Con infiltrados, pues se le va sumando, ¿no? Entonces, si hay un cuadrante, sería 1 de 8, si hay 2 afectados, 2 de 8, y así sucesivamente. Entonces, la idea es que las afectaciones moderadas van entre 3 y 6, las severas son aquellas que tienen más de 6 puntos sobre 8, ¿no? Y como dice acá, pues el pico de severidad aproximadamente es en la segunda semana, el día 10, 12, ¿no? Desde el inicio de síntomas, y si es verdad, pueden haber discordancias clínico-radiológicas. Tenemos pacientes que en la placa de ingreso como que no parece haber nada, y luego a los 2 días, 3 días empieza a deteriorarse, y es por eso que les hablaba yo del seguimiento, ¿no? Generalmente por eso tomamos los laboratorios y las placas cada 48, 72 horas para monitorizar al paciente y ver si hay deterioro de esto. Entonces, en el seguimiento ya dijimos, esto ya lo hemos hablado, va a haber una evolución según los días, ¿no? El momento crítico es este, más o menos a partir del día 10, ¿no? En el que el paciente puede aparecer ya con lesiones, con infiltrados, y puede o no incrementarse hasta llegar a intensivos. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis por eso, ver en qué día de la enfermedad está. No es lo mismo que el paciente venga en el día 3 a que venga en el día 14. Si al día 14 no ha hecho ningún inconveniente y sigue asintomático, ese paciente ya está de alta epidemiológica. Si por el contrario ya empezó a hacer algún criterio de severidad, pues ese paciente de repente va a necesitar hospitalización y o por lo menos monitoreo ambulatorio muy estrecho para ver el internamiento. Entonces,
la anamnesis es importantísima, sobre todo en cuanto a los tiempos. Lo otro es de alto riesgo el paciente, tiene comorbilidad, es mayor de 65 años, tiene algún factor de inmunosupresión. En esos casos, muchas veces es mejor preferible hospitalizarlo o por lo menos un monitoreo muy, muy cercano. El riesgo, obviamente, de COVID, se ha habido contacto. Ya hemos hablado sobre el porcentaje, ¿no? 80% son leves, 20% van a ser casos ya para hospitalizar entre graves y críticos. Y ya dijimos que la mayor mortalidad va a depender de comorbilidades y de la edad mayor a 65. Entonces, hacer el seguimiento implica justamente poder intervenir en el momento adecuado y o trasladarlo al área crítica que corresponda. Dentro del seguimiento, creo yo que lo más importante es la clínica y, como ya hemos hablado, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial, el nivel de conciencia con esta escala ABPU, si es que no se acuerdan la escala de Glasgow, y lo que es la producción de orina, que también se le puede preguntar fácilmente, ¿está orinando? ¿Ha orinado poco? ¿No ha orinado? Y esta escala BPU me parece muy, muy fácil porque realmente es sencillita, ¿no? Es como un Glasgow, como un mini Glasgow. Alerta, el paciente está despierto, va a un punto. Verbal, responde. Le hablan y responde. Hay dolor, le hacen un pequeño pellizco, responde. Y la U no responde a ningún estímulo, ese es el ABPU, como le digo, es casi un mini Glasgow, y eso nos ayuda para ver si el paciente lógicamente tiene o no severidad. Entonces, los signos de inestabilidad, ya dijimos, uso de musculatura accesoria, tirajes, unidos, cambios en el estado mental, en el que lo que es la parte neurológica, el llenado capilar alterado, la piel marmórea, las extremidades frías y la alteración de la conciencia nos van a indicar que hay inestabilidad. Y dentro de lo que es el seguimiento, algunos, como por ejemplo este sistema de puntos que usan en el Reino Unido, básicamente en base a la clínica nos pueden orientar, ¿no? Y es muy parecido a lo que ya hemos visto anteriormente, es otra forma de valorar lo mismo. Fíjense que cuán importante puede ser la frecuencia respiratoria, saturación, lo que es el suplemento de oxígeno, la temperatura, la presión arterial, sistólica, la frecuencia cardíaca y el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, los que están en verde son los que en teoría todavía se pueden manejar ambulatoriamente y los que ya están en rojo definitivamente van a tener que ser manejados a nivel hospitalario e inclusive a nivel de cuidados críticos. Entonces, estas puntuaciones nos van a servir para lo que es valorar dónde se va a hospitalizar y el criterio de mortalidad también. Tenemos que tener un oxímetro de pulso. El valor normal ya sabemos que es entre 98 y 100 a nivel del mar. Y hay que recordar que, aunque puede ser bastante fácil de usar y preciso y es muy útil, tenemos el problema de que pueden haber lecturas alteradas, y esto es bien importante, sobre todo la forma, eso lo podemos discutir de repente en las preguntas, la forma en que se maneja y también que estos aparatitos a veces se pueden descalibrar y pueden haber lecturas falsas. Y también esto es bien importante, hay que retirar el esmalte de uñas, hay que ver que se usa una uña buena, ¿no? Una uña onicomicótica de repente muy gruesa que no censa. Y dicho sea de paso, hay que verificar los dos lados, las dos manos, porque a veces hay diferencias entre uno y otro miembro superior también. El tratamiento. Ya yendo al tratamiento, a ver, esto se ve bien largo, pero básicamente lo vamos a ir desglosando poco a poco. El oxígeno es el pilar fundamental, sobre todo en COVID, porque hay una insuficiencia respiratoria y hay una hipoxemia. Se tiene que empezar al menos con 5 litros por minuto y se ajusta el flujo según la necesidad del paciente. El objetivo de saturación es 90% en no embarazadas y de 92 a 95% en embarazadas. Y esto es bien importante porque muchas veces vemos que la gente abusa del oxígeno. El oxígeno es una droga y como tal también hay que tenerle cierto respeto porque también, como toda droga, tiene efectos tóxicos y efectos secundarios. Debe haber un monitoreo con oxímetros de pulso y los dispositivos de oxígeno son
deben ser desechables, sobre todo en pacientes con COVID que obviamente están potencialmente contaminados. Lo que es administración de fluidos, antibióticos, vamos a hablar específicamente de lo que debe darse como antibiótico terapia en general para una ira grave, ¿no? Se plantea que esto debe ser tempranamente. Para COVID ya hay una situación especial, vamos a irla hablando posteriormente, y obviamente sí puede y debe ajustarse el tratamiento antibiótico según diferentes parámetros. En general, la OMS recomienda dar los inhibidores de neuraminidasa como el oseltamivir cuando hay sospecha de influenza dentro de las infecciones de ira grave. Corticosteroides, en caso de COVID, solamente está indicado en pacientes con hipoxemia. Vamos a ver eso específicamente en los siguientes slides. Y lógicamente también hay que evaluar, monitorizar la posibilidad de deterioro y el manejo de las comorbilidades. Esto es como un resumen, y aquí también ya lo he resumido, pero en forma más esquemática. Entonces, habíamos hablado al inicio de que tenemos 3 estadios, ¿no? El primer estadio, la primera parte de la infección, lo que se llama la etapa viral, que es la primera semana aproximadamente, más o menos unos cuantos días, que es la que el paciente o tiene síntomas muy leves o es asintomático. Entonces el tratamiento básicamente es ese, es asintomático, es dar solamente sintomáticos al paciente que tiene síntomas leves, como puede ser fiebre, malestar, tos, se le dan todos esos síntomas. Si hay diarrea, pues se le hidrata, ¿no? Realmente no ameritan mayores exámenes, pero si les hiciéramos exámenes encontraríamos que hay linfopenia y puede haber un aumento de algunos parámetros de inflamación, pero todavía leves. En esta primera etapa está prohibido no se debe dar antibióticos, no se debe dar corticoides, no se debe dar anticoagulación, porque más bien el hacerlo puede perjudicar al paciente en las siguientes etapas, ¿no? Lo inmunosuprimo, le gasto el antibiótico que podría haber usado en otro momento y de hecho lo predispongo a más complicaciones. En la siguiente fase, que es la fase pulmonar, es la fase de la neumonía propiamente dicha, aquí ya el paciente va a presentar disnea, ya esto más o menos es en la segunda semana, aproximadamente el día 7, 8, 9 o 10, y ya vamos a ver alteraciones en las placas, vamos a ver la desaturación y la alteración de los parámetros inflamatorios. Entonces en este momento ya se le da el soporte, ¿no? El oxígeno, estamos hablando de una neumonía leve, moderada, o de repente un poquito más severa, y se le va a dar oxígeno, y si es que el paciente está con oxígeno, se puede usar dexametasona. Si se piensa, en el caso de COVID específicamente, que hay una infección bacteriana sobreagregada, hay parámetros para ver eso, lo vamos a ver después, se puede añadir antibióticos a la terapia, se añade enoxaparina profiláctica, si es que hay criterios, sobre todo paciente hospitalizado y que está postrado, y eventualmente en algunos casos se va a plantear el uso, todavía no está aprobado en todos los casos, de tocilizumab si hay una inflamación muy severa con un PCR más de 75. Esto último es lo que recomiendan las guías de la Sociedad Americana de Infecciones. Perdón. Y en los casos más graves, o en los casos ya del estadio 3, la fase de tormenta de citoquinas o la fase del estadio trombótico hiperinflamatorio, estamos hablando ya de un paciente que está en distrés respiratorio, está en sepsis, está con falla orgánica múltiple inclusive. El paciente va a requerir no solamente oxígeno simple, sino cánulas de alto flujo o ventilación mecánica. Se debe manejar la sepsis, el shock, se van a usar antibióticos en el paciente crítico porque generalmente hay infecciones bacterianas sobreagregadas, obviamente hay criterios también para eso. Dexametasona está recomendado, fuertemente recomendado, ya se plantea uso de enoxaparina como anticoagulación plena, y también la ITSA, la Sociedad Infecciosa Americana, sugiere el uso de tocilizumab para cuadros con inflamación severa, ¿no? PCR más de 75. Esto último no lo tenemos nosotros aquí estandarizado en el Perú, pero les pongo como conocimiento. Entonces, para hacer un resumen muy rapidito, no sé cuánto tiempo voy, pero me van cortando si es que estoy muy lenta. Sobre lo que es los sistemas de administración de oxígeno, vamos a tener los de bajo flujo y los de alto flujo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los de bajo flujo son los que conocemos clásicamente como cánulas nasales, mascarillas simples, que acá
las pueden ver, y las máscaras de reservorio, ¿no? Y los de alto flujo son las mascarillas con dispositivos de Venturi y los que son las cánulas nasales de alto flujo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las de bajo flujo, básicamente no sabemos cuánto le estamos dando de oxígeno. ¿Por qué? Porque se mezcla con parte del aire ambiente. O sea, yo digo que le estoy dando, entre comillas, ¿no? 28% de FiO2, entre comillas. Realmente no necesariamente es un 28% de FiO2, porque entra algo del aire del ambiente. Eso es lo primero. Definitivamente la idea es que el que sí me garantiza que me va a dar el aporte es los sistemas de alto flujo. O sea, si yo en un Venturi le digo que le estoy dando 31%, realmente le estoy dando 31%. Eso lo puedo conseguir con un Venturi o lo puedo conseguir con el sistema de alto flujo propiamente dicho. Entonces, por un lado tenemos eso. Básicamente en cuanto a qué tipo o qué cantidad de oxígeno nos pueden dar. Y ese flujo que nos da es un flujo constante, nos da flujos mayores que los de bajo flujo, obviamente, y nos da una fracción que podemos confiar plenamente, que es lo que le estamos dando al paciente. Básicamente esas son las dos diferencias que tenemos entre los dos sistemas o entre los dos tipos de dispositivos. Y algo que es, acá los pueden ver, estos son los de bajo flujo, la cánula, la mascarilla simple y la máscara con reservorio. Este es el Venturi, ¿no? Y acá tiene la válvula, y este es el sistema de cánula con todo el aparato del alto flujo. Quería mostrarles antes de pasar a ese, se ha alterado el orden, pero es importante tener una idea de que los dispositivos que vamos a usar van a aerosolizar parte del aire que inhala y exhala el paciente. Entonces, es muy posible que en los ambientes donde se usan estos dispositivos, las personas que trabajamos ahí podamos estar inhalando parte de estos aerosoles. Entonces, aquí pueden ver la distancia a la que se dispersa las partículas aerosolizadas del paciente, ¿no? Entonces, fíjense que cuáles son los dispositivos que son más, de alguna manera, contaminantes o que generan más aerosoles, son los sistemas de Venturi, ¿no? La distancia a la que llega la partícula esto es en centímetros, más o menos 39, 40 centímetros, para un FiO2 de 0.4, ¿no? Obviamente, si es más, esto puede ser mayor. Para una máscara de Venturi con menor valor, fíjense, 27 centímetros. Para un reservorio, un poco menos, 24. Las cánulas de alto flujo, fíjense, no dispersan tanto aerosol. Las cánulas simples tampoco. Entonces, la idea es que los Venturi son los que contaminan más, por así decirlo, y por lo tanto, en la medida de lo posible, pues por eso tratamos de evitarlos en el área COVID, hospitalización. Este es un poco el flujograma que debiera manejarse. Como ya dije, no necesariamente se hace así por faltas de camas o falta de ventiladores, ¿no? Si el paciente tiene un PAFI mayor de 200, que es este primer grupo, se puede usar la oxigenoterapia convencional, o sea, cánula nasal o máscara de reservorio, ¿no? Dependiendo de la magnitud del PAFI o del SAFI, dependiendo de lo que tengamos a mano. Si el paciente está con un PAFI que está entre 100 y 200, pues vamos a poder usar las cánulas de alto flujo o estos sistemas tipo Guairachi, que es estos sistemas UCL Ventura. Y si el paciente ya está con un PAFI menor de 100, pues ya es tributario idealmente de ventilación mecánica. Yo sé que a veces no existen los ventiladores, así que muchas veces nos quedamos aquí, o inclusive muchas veces nos quedamos en el reservorio por falta de ventiladores o por falta de camas en área crítica. Sobre el uso de antimicrobianos en general, no existe ningún antiviral para el COVID, eso hasta la fecha no se ha descubierto. Y los antibióticos fueron diseñados para bacterias, así que ni previenen ni curan el COVID, pero se usan los antibióticos porque se sospecha de alguna infección bacteriana agregada. Lógicamente hay
que confirmarlo, ¿no? Hay diferentes criterios para ver eso, y estos antibióticos que se inician deben seguir cierta lógica según los parámetros de prevalencia de gérmenes, o sea, no es tratar por tratar, hay que ver cuáles son los gérmenes predominantes en cada medio, estreptococo a la cabeza, hay que ver los perfiles de resistencia, hay que ver también si el paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, ajustar la dosis según función renal o según función hepática. Hay guías internacionales, hay guías locales, hay guías institucionales, ¿no? Según la epidemiología de los gérmenes. Y obviamente el inicio va a ser siempre empírico, pero la idea es que de preferencia se debe usar solo en los casos graves o críticos. Ya vimos en la tablita que en los casos leves, en los casos ambulatorios, no deben usarse antibióticos, y lógicamente si en todas las evidencias, pruebas, vemos que no hay evidencia de ningún germen, pues también es válido desescalar o retirar el antibiótico si es que no se logra confirmar la infección. Corticoides muy chiquito, muy cortito, está indicado para pacientes que tienen hipoxemia, pacientes graves o pacientes críticos, ¿no? Los dos grupos que tienen hipoxemia nunca se usan en ambulatorios, leves, ¿no? Idealmente la dosis, lo que se usa es dexametasona, la 6 miligramos intravenoso por día, pero si no hubiera dexametasona, puedo usar el equivalente de otros corticoides. Y ahí están las dosis para los que quieran tenerla: hidrocortisona, metilprednisolona o prednisolona. Algunos a veces han propuesto dosis mayores para cuadros críticos, pero la verdad, la evidencia para mayores dosis no está totalmente definida o confirmada. Digamos que hasta el momento los estudios que hay, que es el famoso estudio Recovery, sugieren esta dosis por 10 días o dependiendo de la inestabilidad del paciente. Sobre enoxaparina, bueno, tenemos dos formas de uso, como profilaxis o como anticoagulación, y una forma de valorarlo es en base al dímero D, como ya dijimos, esto nos sirve como seguimiento. Y acá podemos ver un protocolo, ¿no? Que es, si está en menos de 3, podemos usarlo como profilaxis y se le debe monitorear cada 48 o cada 72 horas. Si está en más de 3, acá sugieren el uso de ecografía para valorar la posibilidad de tromboembolia, y obviamente si hay tromboembolia, pues se mantiene la enoxaparina subcutánea o la heparina no fraccionada, intravenosa o subcutánea, ¿no? Entonces, si más bien en la ecografía no se confirma la tromboembolia, pues se le mantiene como profilaxis. Obviamente en nuestro medio no necesariamente tenemos estas ecografías al pie de cama, como le llaman ellos, así que generalmente nos guiamos por parámetros clínicos y el dímero, ¿no? Básicamente. Y bueno, las dosis para lo que es anticoagulación plena o profiláctica, acá la podemos ver, y siempre hay que considerar los ajustes para los pacientes que tienen insuficiencia renal, que generalmente se ajustan a la mitad. Esto es más para pacientes hospitalizados, pero es bueno saberlo, digamos, como parte de lo que es el manejo del paciente COVID. Y creo que hasta aquí ya he cubierto la mayor parte del tema, así que muchas gracias. Este es mi equipo de COVID de guardia, de la última guardia del 2020. Sin ellos no habría sido nada posible, así que yo aprecio de verdad el trabajo de enfermería, técnicos, todos los que nos estuvieron apoyando desde el inicio de la pandemia. Así que gracias y estoy a la espera de las preguntas que pudieran haber. Eso sería todo. No sé si me están... ¿Aló? ¿Me escuchan? No sé si me están escuchando. Bueno, si hay alguna pregunta, acá me dicen sí. Si hubiera alguna pregunta, yo no sé cómo va a ser la modalidad de las preguntas. Me las van a ir diciendo.
desactivaron el audio. Ok. ¿Quién está activando los? A ver, perdón. ¿Cómo? Chat. Si no las van escribiendo por el chat, porque ustedes me escuchan, pero yo no los puedo escuchar. No sé cómo activar los audios aquí. Si alguien me puede ayudar con la activación de los audios. Ok, poner en su nombre chat. A ver, vamos a ver. No tengo cómo activarlo. A ver, acá en participantes. Erika Benavides está activado. Maricielo, a ver. ¿Ahora sí? ¿Hola? Creo que ahora sí. Hola, sí, ahora sí. ¿Logran escuchar? Ya le escucho yo. Ok. Muchas gracias, doctora, por excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna reflexión acerca de la clase de hoy, los invitamos a escribirlos en el chat para que puedan ser trasladadas las preguntas a la doctora. Acá veo una pregunta que dice, Sí, ¿en qué momento de se Yanisa administra Cruz. la enoxaparina? Sí, la enoxaparina básicamente se administra como una práctica de, digamos, de buena calidad de atención a todo paciente que ingresa a hospitalizarse. Eso es un parámetro de buena calidad de atención. O sea, todo paciente que ingresa a hospitalizarse por cualquier causa se le da profilaxis con enoxaparina. Pero cuando ya se sospecha de la posibilidad de un problema, una coagulopatía, como es en el caso del paciente con COVID, con dímero D elevado, ya se usan dosis de anticoagulación. O sea, lo que cambia es la dosis. La enoxaparina en dosis profiláctica generalmente es una vez al día, ¿no? 1 miligramo por kilo por día, una vez al día. Puede ser 40, por ejemplo, unidades una vez al día, o 60 si es que pesa una vez al día, pesa 60 aproximadamente. Pero si ya estamos hablando de una dosis para anticoagulación plena, porque tiene un dímero de alto, porque sospecho una tromboembolia, ¿no? O una trombosis venosa, ya la dosis es 2 veces al día, o sea, 40 cada 12 o 60 cada 12 según el peso. Lo del correo, no sé si se pueda mandar al correo, eso no sé. No sé a quién le tengo que entregar la ponencia para que la guarden, la graben. Me contarás, Maricielo, a quién se la mando. A ver, dice acá, buenas noches, ¿qué significa nódulo pulmonar derecho? Sugestivo de granuloma. Ok, ya. A ver, dentro de los hallazgos de una tomografía, obviamente hay muchos que van a ser sugerentes de COVID y hay muchos que no van a ser sugerentes de COVID. La presencia de nódulos, por ejemplo, no es sugerente de COVID. Un nódulo pulmonar sugerente de granuloma, por ejemplo, es totalmente diferente de COVID, ¿no? Si yo leo eso, yo digo eso, lo más probable es que sea una granuloma secuela de tuberculosis, a descartar tuberculosis activa, pero si además me pone finos tractos fibrosos apicales bilaterales, pues me está diciendo que hay una secuela de TBC, ¿no? Lo más probable, dado que TBC es lo más frecuente en nuestro medio y que deja esos tractos fibrosos. Se volvió a desactivar el micro. Ok, acá otra vez. Ya está. Ok, ya está el micro. ¿En qué tiempos aparecen todos los síntomas del COVID? Ok, lo que le estoy entendiendo es que ya tiene un año de COVID. Ok, no. A ver,
digamos, en el paciente leve, el paciente que nunca se hospitalizó, el paciente que nunca necesitó oxígeno, o sea, el paciente que no hizo ningún cuadro de severidad, el alta epidemiológica es a los 14 días, post inicio de síntomas o post prueba confirmatoria molecular o antigénica. Ese es el alta epidemiológica, o sea, ya el COVID ya se fue. En el paciente que se tuvo que hospitalizar, el paciente grave, el paciente crítico, la presencia del virus puede quedar quizás un poco más de tiempo, así que lo que se asume es que puede quedar contagiante el paciente hasta por 14 días post el alta del hospital. Igual, después de eso ya se considera que el paciente ya está en condiciones de alta epidemiológica. Cuando decimos que el paciente está en condiciones de alta epidemiológica, lo que estamos diciendo es que ya no contagia y por lo tanto ya no hay virus. Entonces ya el COVID ya se fue. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que ya terminó el COVID? Ya está de alta epidemiológica. ¿Puede quedar con secuelas? Sí, puede quedar con secuelas. Estamos hablando del paciente grave, crítico, o sea, aquel que se hospitalizó, que tiene lesiones radiológicas, puede quedar con secuelas importantes a nivel pulmonar, sí, aunque no era el tema de la charla, pero sí pueden quedar con secuelas y lo que vemos en el seguimiento es que las lesiones del pulmón se van borrando, se van limpiando en promedio entre 3 y 6 meses después del proceso agudo. Así que tampoco vale la pena estar tomando tomografías a cada rato, porque la verdad esto se va a ir limpiando poco a poco. Yo siempre les digo que comparen con una quemadura, ¿no? Si yo me quemo, no es que al toque me voy a desquemar, por así decirlo, eso se va a limpiar progresivamente. Así que esperamos entre 3 y 6 meses, ¿no? Dependiendo de cuán severo fue. Van a haber síntomas menores, como puede ser la tos. La tos irritativa sí puede durar, yo diría que también entre 3 y 6 meses, una tos seca, irritativa, una tos perruna, ¿no? La clásica tos perruna. Puede durar buen tiempo. Muchos se quejan de dolor, aunque yo diría que aquí el tema es cuánto del dolor es físico real, porque hay lesiones secuelares, versus cuánto es estrés, ¿no? Cuánto es, hay un trastorno de estrés postraumático, ¿no? En los pacientes, sobre todo en los que están internados eh, con COVID. Y no les falta razón, ¿no? Porque creo que nadie, uno, está acostumbrado a hospitalizarse, dos, nunca hemos tenido una enfermedad en la que potencialmente pues, se pueden morir, y tres, las estancias dentro de salas de hospitalización para los que han tenido la oportunidad de entrar y mirar son bastante incómodas, ¿no? Uno ve que se mueren todos los del frente, del costado, no es nada agradable. Entonces, la verdad es que las personas salen con bastante trauma y muchos de los casos, yo diría, también tienen que ver con un efecto psicológico, ¿no? Entonces, yo diría, si ya pasó un año, eso ya no es COVID, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa, que puede ser comorbilidades. Nosotros hemos visto mucha gente que viene por dorsalgias que no tienen ya ni lesión y son simplemente escoliosis, espondiloartrosis, ¿no? Que ya tienen más otro componente adicional que no es del COVID, pero habría que ver cada caso en forma individualizada, ¿no? Porque no podemos generalizar. Acá hay otra pregunta. Mary nos consulta en qué etapa se coloca el paciente boca abajo y qué cuidado se debe tener. Ya. El paciente, cuando ya está con la neumonía, sea esta grave o crítica, y paciente que ya está desaturando, la mejor posición para ese pulmón es boca abajo, el prono. Si estamos hablando de un paciente que ya no es leve, o sea, estamos hablando de un paciente que ya requiere oxígeno y que generalmente va a estar hospitalizado o en área crítica, cuidados intensivos, ¿no? Ese paciente sí o sí, lo ideal es que esté en prono. Ahora, también hemos visto pacientes con neumonías leves que prefieren porque se han enterado, lo han visto por televisión y se ponen en prono y les va mejor. Sí, también, o sea, pero la indicación sí o sí es para el paciente con neumonía grave o crítico, el que está en cuidados intensivos. Sandy consulta, cuando el paciente sale de alta, ¿en cuántos días es su primer control con neumología o medicina interna?
Y a nosotros les estamos diciendo que vayan a los 14 días después del alta, o sea, terminada la cuarentena post-hospitalaria. Porque, como ya les dije, ese paciente oficialmente está de alta a los 14 días post-cuarentena, ¿no? Esa cuarentena tiene como objetivo que si por A o B todavía está diseminando virus, pues no exponer al resto, ¿no? En las salas de espera. Ahora, el primer control básicamente es para valorar, ¿no? Cómo está y para, sobre todo, aunque ya los captamos desde antes del alta para rehabilitación, pero para que continúen con lo que es rehabilitación, que es lo que más les ayuda. Las imágenes, las placas, ¿no? Exámenes de sangre, no son necesarios para definir el alta, ¿no? El alta es netamente clínica, eh, sobre todo lo que es el seguimiento a los 14 días, ¿no? No es que le vamos a tomar una batería de exámenes o como alguno me dijo, para que le tomen la prueba molecular otra vez. No es para eso. El control es netamente clínico y para ver cómo está ese paciente y ver qué seguimientos requiere. Nosotros lo hacemos a los 14 días. Priscila consulta. Tuve un paciente adulta mayor de 76 años de edad con diagnóstico COVID-19 positivo, presentando síntomas de dolor de garganta, leve fiebre y dolores musculares con saturación del 95%. ¿Está bien que le hayan recetado ivermectina por 3 días por cada kilo de peso y ceftriaxona de 500 miligramos? Yo creo que el tema con la ivermectina es que muchos, yo también, lo hemos estado recetando hasta cierto momento de la pandemia, cuando no sabíamos de repente nada o todavía teníamos la esperanza de que pudiera servir, ¿no? Yo también lo he usado en algún momento, como le digo, eso ha ido cambiando y eso ha ido evolucionando en el tiempo. Actualmente, la verdad, no hay un sustento de que pueda servir versus un sustento tampoco de que daño le pueda hacer. Así que con respecto a la ivermectina, yo diría que todavía no hay nada que la defienda. Hasta el momento, yo diría que no hay nada que defienda o apoye su uso. Y por el contrario, lo malo de la ivermectina, y en esto sí hay que ser tajantes, que hay gente que está usando la ivermectina inclusive con fines de profilaxis, y ya se han confiado, o sea, se han ido al otro extremo y que usando la ivermectina se han ido a exponer, ¿no? al virus, a las fiestas, COVID, etc. Entonces, ese extremo también es nocivo, ¿no? Entonces yo diría, como tratamiento no está demostrado que sirva. No podría garantizar que eso le va a hacer un daño o no, pero lo ideal es no darlo si no tengo la evidencia de que sirva. Y en el caso de lo que es ceftriaxona intramuscular en un paciente que, ¿tenía alguna evidencia de infección agregada? No, en la pregunta falta el momento de la enfermedad. Como ya dije, no es lo mismo hablar de la primera semana que hablar de la segunda semana. Entonces, bueno, como les decía, pues cada profesional tiene el papel que va a desempeñar, ¿no? Nadie usurpa a nadie, ni nadie quiere la función de nadie. Ahí entran a hacerlo puntual. Claro. Sobre la ceftriaxona le quería comentar que... En cuanto al protocolo del sulfato de magnesio, acá les tengo un PPT puntual de ello, ¿no? Creo que se ha mezclado otra charla. ¿Me escuchan? No. Sí, adelante, doctora. Ya que sobre lo que es ceftriaxona, en la pregunta, cuando uno hace la presentación del caso, siempre tiene que poner en qué momento de la enfermedad estamos viendo. O sea, ese mismo escenario, la misma paciente con esos mismos síntomas, si está en la semana 1, no le doy absolutamente nada. Ni siquiera le tomo exámenes. ¿Por qué? Porque así definida es una paciente leve, porque está en la primera semana. Pero esa misma paciente en la semana 2, o sea, estamos hablando días 7, 8, 9, 10, ¿no? Y que me dice, 76 años y tiene factores de riesgo, y está en la semana 2, semana de riesgo, semana crítica, y tiene, leve fiebre. ¿Es fiebre o no es fiebre? Hay que definir mejor. Si es fiebre, tiene 76 años, en la semana 2, lo mínimo que debiéramos hacer con esa paciente es tomarle un hemograma, un PCR y un dímero, que fue lo que les dije, ¿no? Los mínimos exámenes, a veces no tenemos todo, los mínimos exámenes, hemograma, PCR y dímero. Y si veo que está alterado, o sea, sugiere algún tipo de infección bacteriana agregada en la semana 2, veo algún infiltrado en la placa, sería válido quizás, ¿no?
Pero si ya necesito un antibiótico, la mejor ruta no sería la intramuscular. O sea, nuevamente, tengo que definir, mi neumonía es leve, es moderada, es severa. O sea, tengo un infiltrado, tengo una sospecha de una neumonía bacteriana agregada, ¿no? Paciente, ¿requiere hospitalizarse o no requiere hospitalizarse? Si requiere hospitalizarse, mi manejo es endovenoso. Si no requiere hospitalizarse, le tengo que dar vía oral. Existen antibióticos vía oral, no tengo por qué gastar la vía intramuscular. Dicho sea de paso, la mejor absorción es la oral, entonces puede usar cefuroxima, puede usar otro antibiótico de amplio espectro vía oral. Así que yo diría, ceftriaxona, no. Hay que definir, ¿no? Yo esperaría tener algún otro criterio más, pero lo que me falta ahí es el momento, el tiempo de enfermedad del que estamos hablando, y con eso podríamos situar mejor el caso. Sí, gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿para la prueba antígena se cuenta los 7 días desde que inician los síntomas? Claro, para la prueba antígena hasta los 7 días. O sea, el INS pone como punto de quiebre antes de los 7 días, o sea, hasta el día 7. Es más, ellos desechan la muestra, no la reciben. E inclusive, según me reportan, también están haciendo lo mismo con las pruebas moleculares, ¿no? Es lo que dicen. La idea es que se haga el diagnóstico precoz y que el paciente vaya antes de los 7 días para poder tomarse las pruebas. La siguiente pregunta es, ¿la heparina se administra endovenosa? No, subcutánea. En algunos casos, con heparinas no fraccionadas, la heparina convencional se ha usado también, pero endovenoso, pero la verdad es que nosotros estamos usando más enoxaparina y es subcutánea. Los pacientes COVID leves en su alimentación consumen bastante lo que es mate de quión con limón. ¿Puede ayudar esto a recuperarse o será que se les inflama aún más la garganta? Bueno, con respecto a la alimentación hay bastantes mitos, ¿no? En general, yo le diría que lamentablemente todo lo que es medicina natural, lamentablemente no hay unos estudios que sustenten o que desacrediten su uso, ¿no? Así que no podría decir si sirve o si no sirve, porque simplemente no hay estudios, digamos, doble ciego, aleatorizados, que confirmen que es bueno o que es malo. Digamos que son experiencias aisladas, de repente de un grupo de pacientes, pero que no podemos contrastar, ¿no? con un grupo grande para poder decir si funciona o no funciona. Ahora, los COVID leves, la verdad, como ya dije, son como un resfrío, ¿no? Como un resfrío, como una gripe. Entonces, la verdad, cualquier sintomático, como los que usamos para cualquier resfrío, podrían servir, porque básicamente son para calmar los síntomas. Así que si le va bien con su mate de quión, pues sí, infusiones en general pueden ser útiles en un cuadro viral leve, ¿no? Llamémoslo, por poner un nombre, resfríos o gripes leves. Después que el paciente sale positivo a COVID, ¿hasta cuántos días se debe de contar para no contagiar? Ya, como ya dije, cuando el paciente es leve o asintomático, uno cuenta por norma, y esto es lo que está normado inclusive a nivel del MINSA, 14 días, que es la cuarentena oficial inclusive para certificados laborales, ¿no? O sea, a partir de la prueba positiva, 14 días. En el paciente hospitalizado la cosa cambia porque el paciente más severo se asume que puede todavía continuar diseminando virus, tanto por la vía inhalatoria como inclusive por la vía, por las deposiciones, por las secreciones. Entonces, en esos casos se espera hasta 14 días después del alta hospitalaria para definir el alta epidemiológica, o sea, ya no contagio. Entonces, 14 días desde la prueba positiva, ese es un alta para el paciente leve, versus 14 días post alta hospitalaria para el paciente que se hospitalizó. La siguiente pregunta, paciente varón de 30 años, positivo COVID por prueba antígena, con fiebre más de 7 días. ¿Será necesario tener un tratamiento en la primera semana con ceftriaxona de 2 gramos, más dexametasona, más amicacina, más enoxaparina? ¿Es necesario este tipo de tratamiento preventivo? A ver, si el paciente tiene fiebre más de 7 días, significa que ya estamos en la semana 2.
O sea, ya estamos en un momento de riesgo en el cual el paciente ya puede haber hecho algún tipo inclusive de infección sobreagregada, ¿no? Ahora, la fiebre de más de 7 días sugiere, uno, o el COVID está progresando a criterios de severidad, que es lo más probable, o hay una infección bacteriana sobreagregada. Entonces, habría que ver cómo está la saturación, no la describen ahí, pero lo que hay que hacer con ese paciente es, para comenzar, evaluar la parte laboratorial y de imágenes. Ojo que el tratamiento ya a los 7 días, o sea, estamos en la segunda semana, la semana crítica, la semana de riesgo de deterioro, ya no es un tratamiento preventivo, ya es un tratamiento dirigido básicamente a un paciente que se está deteriorando y que tenemos que valorar si ese paciente se tiene que hospitalizar. Por más de que sea joven, la presencia de fiebre, si recuerdan en las diapositivas, la presencia de fiebre, sobre todo fiebre persistente, más de 7 días, ya lo pone en un riesgo de severidad. De hecho, los que permanecen con fiebre son pacientes que tienen mala evolución y mal pronóstico. La persistencia de fiebre más de 7 días es un signo ominoso de mal pronóstico. Ese paciente se está deteriorando. Y como les digo, semana 2 es la semana en la que ya empieza a presentar infiltrados, sobre todo si está haciendo fiebre persistente. O sea que este paciente necesita una placa, necesita exámenes auxiliares, un hemograma, un PCR, un dímero. Y habría que ver la saturación. Si la saturación ya está por debajo de 93, 92%, ese paciente tiene indicación de hospitalizarse. Y si ya tiene desaturación, sí es válido darle la dexametasona, ya no es tratamiento preventivo, ya es tratamiento de soporte, y es necesario un antibiótico. Ahora, asumiendo que estoy sospechando una infección bacteriana agregada, o sea, hay leucocitosis y hay una evidencia de infección. Si vemos que el hemograma está limpio, está normal y solamente es la desaturación, la dexametasona es válida, la enoxaparina profiláctica también. ¿Por qué dar 2 antibióticos? Ceftriaxona tiene una amplia cobertura, no es necesario añadirle amicacina. Y adicionalmente, hay que recordar que amicacina tiene depuración renal, así que hay que ver muy bien el tema de cómo está la función renal antes de administrar un antibiótico como ese. Yo diría que preferiblemente, yo por ejemplo soy enemiga de usar amicacina, porque justamente esos pacientes llegan deshidratados, llegan con la fiebre, entonces primero hay que dar otros manejos de soporte y sí habría que tomar exámenes, como dije, antes de dar cualquiera de estas terapias, que son las que nos van a definir si se requiere o no se requiere. Y última pregunta. En caso de que el paciente tenga sintomatología y a la prueba antígena sale negativo, ¿se debe tomar una prueba molecular? Sí, de hecho que sí. La prueba antigénica ya dijimos que tiene sus bemoles, ¿no? Idealmente tiene que estar alrededor del día 3 para que más o menos empiece a salir positivo, o sea, no es que se hace positiva desde el primer día de síntomas. La prueba molecular, en cambio, se hace positiva casi desde el día 1 y también dura buen tiempo más. Así que sí es válido, la prueba de antígeno tiene sus falsos negativos, y también la prueba molecular, dependiendo de cómo se tome, también puede tener sus falsos negativos. Recuerden que hay que hacer un buen hisopado. Si la prueba molecular sale negativa, pero aún así la sospecha es muy grande y básicamente por la clínica, por la radiología, ¿no? Por la evolución del paciente, también se debe repetir una segunda prueba molecular a los 3 días después de la primera. O sea que como toda prueba, todas las pruebas son susceptibles de tener falsos negativos. Lo que debe primar siempre es la sospecha clínica, ¿no? Si mi paciente parece COVID, huele a COVID, tiene todos los aspectos de COVID, pues tengo que repetirle la prueba, se repite, no hay problema. Sí hay una distancia, nosotros, por ejemplo, la de antígeno, le tomamos, si sale negativa, que eso lo sabemos a la media hora le estamos tomando la molecular, porque sabemos que demora, y a los 2-3 días que tenemos la prueba, si sale negativa, esperamos 3 días y le repetimos una nueva molecular. Sobre todo en paciente hospitalizado, que sabemos que ese paciente debe ser COVID porque tiene todos los criterios clínicos para ser COVID, ¿no? Ya para terminar, una última pregunta. En un paciente COVID que está iniciando con síntomas, ¿se le puede recetar amoxicilina, ya que en primer nivel de atención es lo que dan? A ver, entonces creo que no ha quedado claro en la parte. Si el paciente está en la primera semana, no se le da antibiótico, no se le da corticoide, no se le da eso, no se le da nada. Se le maneja como un resfrío. ¿Cómo maneja un resfrío?
paracetamol, antigripales, ¿no? Loratadina, cetiricina, jarabes para la tos, todos los sintomáticos, calmantes para el dolor, para el malestar, ya está. ¿Cuándo le podría ayudar amoxicilina, no? Cuando yo tengo algún criterio, de repente, a partir de la semana 2, de que está haciendo algún tipo de complicación adicional, está ahí con flema purulenta, ¿no? Hay una fiebre que sospecho, ¿no? Que hay algo más, pero si no tengo nada de eso, la verdad amoxicilina en la semana 1 no es válido. Ahora, en la semana 2, si yo ya veo que el paciente está deteriorándose, idealmente ese paciente ya está con requerimiento de exámenes, de radiografía, de exámenes que hay en las postas. En las postas tenemos hemograma, tenemos PCR, quizás dímero D puede que no haya, pero por lo menos tenemos un hemograma y un PCR. Y algunos centros tienen radiografías simples. Entonces, con eso ya podemos valorar la necesidad o no de referirlos a un hospital, ¿no? Donde pueda de repente completarse más cosas. Y nuevamente, en la clínica, si vemos que el paciente tiene desaturación, si vemos que el paciente tiene algún criterio de severidad, la presión, las funciones vitales, la alteración del sensorio, etcétera, o sea, presenta riesgo de neumonía grave, entonces ese paciente tiene que ser transferido de inmediato. En otras palabras, no deberíamos recetar ni siquiera amoxicilina si el paciente está en la semana 1 y está en la fase de síntomas leves. ¿Cuándo tendríamos que recetar para neumonía grave? O sea, ya eso se maneja en hospitalización y excepcionalmente en un paciente que no consiguió cama, bueno, pues le podríamos poner la ceftriaxona porque no consiguió cama en hospitalización. Entonces, bueno, a ese paciente en particular sí le podríamos poner ceftriaxona o le podríamos dar algún antibiótico vía oral que también existe. Ahora, en las postas sí hay amoxicilina con ácido clavulánico. Amoxicilina con ácido clavulánico se usa para neumonía de la comunidad, ojo, en pacientes, neumonía leve, neumonía tipo 1, y estoy hablando de neumonía bacteriana. Así que sí hay, eso hay por el CIS, amoxicilina con ácido clavulánico. En pacientes con EPOC, que no es el caso, pero en exacerbaciones de EPOC que vienen con flemas, tos, con flema purulenta, o en bronquiectasias, por ejemplo, pacientes con bronquiectasias que se descompensan, ¿qué usamos? Por ejemplo, usamos amoxicilina con ácido clavulánico, así que eso sí hay en las postas. Usamos doxiciclina, ¿no? Usamos cotrimoxazol, que tiene buena cobertura para, por ejemplo, bronquiectasias, que son muchos de nuestros circulados con TBC, ¿no? Por ejemplo, que se pueden infectar también con, a veces no con COVID, pero vienen con exacerbaciones de sus problemas, digamos, de fondo, ¿no? Entonces, hay antibióticos que sí se pueden usar en el primer nivel. Sí, amoxiclavulánico es una buena terapia, doxiciclina y para comenzar cotrimoxazol. Bien, ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctora, una vez más por su ponencia y enriquecernos de tan valiosa información. Nos consultan al respecto del material brindado. Nos vamos a contactar por interno con la doctora para que nos pueda facilitar dicho material y pueda ser trasladado a ustedes. Bien, estimados participantes, gracias a todos por estar presentes y confiar en Educa ProSalud para su formación profesional. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook como Educa ProSalud, y mantenerse al tanto de nuestros próximos cursos a través de nuestros promotores de ventas. Bueno, daremos por culminado el curso de actualización, manejo ambulatorio y seguimiento de pacientes COVID-19. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias también. Buenas noches. Muchas gracias. Hola, ¿todavía sigo conectada? Sí.
Creo que todavía tengo gente en el chat.